Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones otorrinolaringológicas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bueno, sabemos que después de que se describieron los primeros casos de SIDA a principios de la década de los 80, pues esta infección se ha ido extendiendo de tal manera que pues ha llegado a ser una de las principales causas de muerte entre la población joven a nivel mundial. Para el 2008, según la UNAIDS, se estimaba que había 37.9 millones de personas infectadas a nivel mundial. De estas, pues la mayoría se encontraba en el sur de África. Y en cuanto a las estadísticas de Honduras, pues la ciudad que más casos tiene de la enfermedad de San Pedro Sula. Sin embargo, como pueden ver, Tegucigalpa el año pasado fue la ciudad que más casos nuevos presentó. Pues este virus pertenece a la familia Retroviridae del género lentivirus. Existen dos subtipos, el VIH1 y el VIH2. El tipo 1 pues, es el responsable de la pandemia, mientras que el VIH de tipo 2 pues, ha estado confinado en África Occidental, pero sí se han presentado casos esporádicos en otras áreas. Este, pues como sabemos, es un virus de ARN que mediante la enzima transcriptasa inversa se va a convertir en un virus de ADN y así es como entra a la célula. Se transmite por contacto sexual, materno-fetal y contacto parenteral también. Tiene la característica que se va a replicar de manera continua, sobre todo en los linfocitos T cooperadores, ¿verdad? En los CD4, que esta es la célula diana, ¿verdad? Y vamos a ver la importancia de esta célula pues a medida que vayamos hablando de las manifestaciones. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, pues se dice que si un paciente no recibe tratamiento para la infección, el tiempo medio en que va a presentar la muerte van a ser más o menos de 10 a 12 años. Entonces, lo primero que presentaría ese paciente sería una primoinfección, llamada también infección aguda por VIH o síndrome de seroconversión. Se dice que del 50 al 70% de los individuos infectados van a presentar esa primoinfección. Se va a dar de 2 a 6 semanas después del contagio y va a presentar síntomas inespecíficos, ¿verdad? Como fiebre, faringitis, úlceras mucosas, mialgias, artralgias. Pero en este punto, pues en realidad es poco frecuente que se reconozca como tal porque se parece mucho o asemeja mucho a otras enfermedades virales. Aquí sí hay un descenso de los CD4, pero es un descenso mínimo y se va a recuperar, tal vez no de forma completa, pero sí se va a recuperar el conteo de CD4 al pasar el tiempo. Posterior a eso, entonces, tendríamos la infección asintomático latente. Aquí, pues, la replicación vírica suele ser bastante estable, entonces el paciente pues, va a estar asintomático, ¿verdad? O solo podría presentar la denominada linfadenopatía generalizada persistente, de la que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la enfermedad sintomática precoz, pues la función inmunológica en estos pacientes se va a ir deteriorando durante el periodo de la latencia clínica y los pacientes van a comenzar a desarrollar signos y síntomas de enfermedad clínica. En general, pues esas manifestaciones las van a tener cuando los recuentos de CD4 lleguen a estar por debajo de 350 o 500 células. Y van a incluir aquellas condiciones clínicas que son más habituales o más graves en pacientes que tienen infección por VIH, pero todavía no son situaciones que definan el SIDA. Y por último tendríamos el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que ese pues es el estado más grave, ¿verdad? Inmunitario del paciente. Aquí sí ya tenemos infecciones oportunistas, neoplasias, trastornos neurológicos y alteraciones del estado general que van a definir el SIDA como tal. Y el recuento de CD4 en estos pacientes pues sería de 50 a 75 células. En cuanto al tratamiento de la infección por VIH, pues aquí no vamos a ahondar mucho, ¿verdad? Pero sí quería mencionarles que el objetivo principal de la terapia antirretroviral específica va a ser reducir los niveles de la carga plasmática al máximo y durante el mayor tiempo posible. Se dice que pues el tratamiento tiene dos pilares, ¿verdad? Uno que sería el tratamiento antirretroviral específico como tal y el otro sería pues el tratamiento y la profilaxis de las infecciones oportunistas y neoplásicas.
Entonces, hablando ya de las manifestaciones otorrinolaringológicas del SIDA, solo hay que recordar, ¿verdad?, que el área que nos compete a nosotros como otorrinos, pues se va a ver afectada en un 40 o un 90% de los pacientes que tengan VIH. Además de que, pues, la región de cabeza y de cuello, pues, es el lugar más frecuente de inicio de la patología y de la sintomatología del paciente que está infectado por VIH. Entonces, vamos a comenzar hablando de la rinosinusitis por gérmenes habituales. Normalmente van a estar causadas por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, pero también en casos más raros pudiéramos encontrar Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Los senos que se van a afectar con mayor frecuencia van a ser los maxilares y los etmoidales, pero tiene la ventaja que responde muy bien al tratamiento con antibióticos. Sin embargo, pues es una patología que suele ser muy recidivante. Entonces, es importante siempre que podamos realizar un estudio bacteriológico. Aquí hay que recordar, ¿verdad?, que la gravedad del cuadro va a correlacionarse directamente con los niveles de CD4 que tenga este paciente, tanto en la rinosinusitis por gérmenes habituales como en el resto de las demás manifestaciones. En cuanto a la rinosinusitis por gérmenes oportunistas, afortunadamente pues esta es menos frecuente que las anteriores. Aquí puede estar causada por hongos, por micobacterias o por protozoos que normalmente pues no van a producir una patología en el individuo que está sano. Y si estas pues van a causar infecciones oportunistas que van a ser mucho más tórpidas, ¿verdad?, que la rinosinusitis causada por gérmenes habituales, son de peor pronóstico e incluso fatales, ¿verdad? Dentro de las micosis, pues las más frecuentes serían la aspergilosis, la criptococosis, la mucormicosis y la candidiasis. Dentro de las micobacterias, pues el más común en nuestro medio es el Mycobacterium tuberculosis, y dentro de los protozoos los más frecuentes van a ser el Pneumocystis carini, el Toxoplasma gondii y de manera más rara el Cryptosporidium. En cuanto al tratamiento, aquí pues pueden llegar a requerir realización de procedimientos quirúrgicos, ¿verdad?, de debridamientos quirúrgicos, además de que van a requerir pues terapias antifúngicas o antiparasitarias agresivas. En las infecciones de la boca, faringe y laringe, pues estas son varias. Tenemos la glosodinia, que esta también se le conoce con el nombre de síndrome de boca ardiente y pudiera llegar a ser el primer síntoma de infección por VIH. En las gingivoestomatitis aftosas idiopáticas, pues estas son de evolución relativamente benigna y se parecen mucho a la que va a presentar el individuo sano. Se van a dar, dice la literatura, que hasta en un 26% de estos pacientes. Si pudiéramos encontrar en casos menos frecuentes lesiones necrosantes, ¿verdad?, que hagan destrucción del tejido óseo, similar a las que aparecen en los pacientes normales. La candidiasis orofaringia, pues es una afectación muy frecuente y recidivante, más que todo al inicio del SIDA. En cuanto a la hipertrofia adenoidea, esta es muy frecuente, ¿verdad? Y siempre que la observemos, pues estamos obligados a biopsiar para descartar la presencia de un linfoma. Las laringitis, pues no se ha visto que sean más frecuentes que en el individuo sano, pero sí estas cuando se presentan son más virulentas. En cuanto a la leucoplasia vellosa, que también se le conoce como hiperplasia vellosa, pues esta es una manifestación típica en el paciente que tiene VIH y se cree que pues la etiología en estos casos va a ser vírica. Se le ha relacionado mucho con el virus del Epstein-Barr, aunque también en menor medida con el virus del papiloma humano. Lo que vamos a encontrar van a ser unas placas blancas de aspecto piloso que se van a localizar en los bordes laterales de la lengua. Usualmente pues estas no duelen, pero sí pudieran estar sobreinfectadas. En las infecciones micóticas, pues esta es la manifestación otorrinolaringológica más frecuente del síndrome en la actualidad. Se dice que va a estar presente hasta en un 60% de los pacientes y se va a manifestar en una de las tres formas habituales, ¿verdad? La primera es la pseudomembranosa, que es lo que nosotros conocemos como el MUGEP, que van a ser placas blanquecinas poco adheridas. Podemos encontrar también la eritematosa o atrófica, que aquí lo que vamos a encontrar pues van a ser placas de color rojizo, y la hiperplásica o leucoplásica, que lo que vamos a encontrar van a ser placas blanquecinas, pero estas van a estar bien adheridas a la pared, ¿verdad?, a la mucosa orofaringea.
El tratamiento en cualquiera de los tres casos usualmente pues es con antifúngicos locales como la nistatina, pero pues si la enfermedad fuera persistente o fuera recidivante o si estuviera diseminada hasta esófago, aquí sí hay que ir por antifúngicos ya sea orales o intravenosos, pues dependiendo del caso. En la patología del oído, pues estas van a ser menos frecuentes, ¿verdad? Que cualquier otra afectación de cabeza y cuello. Usualmente se va a ver afectado por gérmenes habituales y oportunistas, el oído medio y el oído externo, y a nivel de oído interno, pues lo que los pacientes van a referir o van a presentar va a ser una hipoacusia neurosensorial, usualmente bilateral. Hablando más específico de cada una de ellas, pues en la otitis externa, esta va a estar causada por Pseudomonas aeruginosa, por Staphylococcus aureus, por Proteus o por Aspergillus. Usualmente la vamos a encontrar en niños y no se ha visto pues que el paciente seropositivo tenga mayor incidencia de otitis externa que un paciente normal, ¿verdad? Pero sí la pudiéramos encontrar y como les dije, pues más que todo en niños. Existe en ellos también una predisposición a realizar o a padecer de otitis externas malignas con osteomielitis de base de cráneo y el tratamiento pues es el mismo, ¿verdad? Con ciprofloxacina o ceftazidime. En las otitis medias, pues las otitis medias secretoras de igual manera se presentan más que todo en niños, sí, en igual frecuencia que en los niños sanos, pero estos van a tener mayor recidivas. También se va a aconsejar que todo paciente adulto que nosotros encontremos con otitis media secretora, pues se le realice un estudio serológico del VIH, ¿verdad? Y pudiéramos encontrar en menos casos, pero pudiéramos observar una otitis media aguda supurada, pero estas van a tener peor pronóstico que en los pacientes sanos. Y a nivel de oído interno, estos pacientes presentan una hipoacusia neurosensorial hasta en la mitad de los casos. Esta hipoacusia pues es más de tonos agudos y su origen se dice que es multifactorial. Hay que recordar que los antivirales y los antifúngicos que van a utilizar estos pacientes pues son ototóxicos, al igual que estos pacientes pues tienen una mayor predisposición a tener tumores cerebrales o linfomas o por ejemplo el sarcoma de Kaposi que también pudieran generarles hipoacusia. Pero estudios recientes pues han ido postulando la teoría, ¿verdad?, de que el VIH por sí solo pudiera ser la principal causa de la sordera, ¿verdad? Pudiéramos encontrar también meningoencefalitis que nos den una hipoacusia perceptiva. En cuanto a la patología benigna cervical, aquí pues el síndrome de linfadenopatía generalizada persistente se va a definir como la presencia de adenopatías mayores de 1 centímetro de diámetro, de más de 3 meses de evolución y en más de 2 áreas ganglionares extrainguinales no continuas. Usualmente lo que más se va a ver afectado van a ser las axilas, las ingles y la región cervicolateral posterior. Estas van a ser adenopatías que no van a generar dolor y frecuentemente se encuentran bilaterales. Aparecen en la fase inicial del SIDA y es un dato precoz de la infección por el VIH, por lo que el encontrarlas nos hace pensar a nosotros en la patología y nos obliga a solicitar una serología. Como su nombre lo dice, pues es una patología benigna, ¿verdad? Lo que esos ganglios, lo que tienen es una infiltración de linfocitos CD8. También pudiéramos encontrar, y es muy frecuente, que haga una afectación a nivel de anillo de Waldeyer, ¿verdad? Y en este caso sí vamos a estar obligados a realizar una biopsia para descartar un linfoma. Usualmente, ¿verdad? Si no afecta anillo de Waldeyer, no se solicita biopsia, porque como les digo, pues es una patología benigna. Entonces, solo la vamos a pedir en aquellos casos en los que el paciente haya tenido una pérdida de peso importante, en el que estas linfadenopatías hayan aumentado de tamaño o que sean firmes, ¿verdad? Que sean pétreas o que estén fijas a planos profundos o ante la sospecha de que este paciente pudiera tener una tuberculosis. La hiperplasia linfoide quística, pues pudiera tratarse también de una manifestación del síndrome linfoadenopático del que les hablé antes, pero a nivel de glándulas salivares. Estos se dice que son casi patognomónicos del SIDA, ¿verdad? Usualmente afecta a la glándula parótida en cualquier fase del síndrome y van a ser típicos en la infancia. Son quistes que pueden llegar a ser hasta de 10 centímetros, o sea, son de gran tamaño.
Y el tratamiento en estos casos, pues solamente va a ser vigilancia, ¿verdad? A menos de que el paciente refiriera muchos síntomas, pues aquí sí nosotros ya pudiéramos hacer drenajes percutáneos o hacer una exéresis quirúrgica. Este pues es un caso clínico, esta es una mujer de 44 años de edad que acudió en este caso a la consulta de cirugía oral y maxilofacial. Fue derivada por un médico general, ella lo que presentaba era de manera bilateral, eh, a nivel de cola de parótida, unas tumoraciones que eran de consistencia elásticas, que no estaban fijas a planos adyacentes, que eran asintomáticas y tenían varios meses de evolución. O sea, cabe recalcar que la señora ya era una paciente VIH conocida. Y se le realizó una tomografía cervicofacial en la que se observaron estas lesiones de aspecto quístico en ambas glándulas parótidas. Aquí se dice, la literatura menciona, ¿verdad?, que cuando nosotros encontramos estos casos, lo que tendríamos que hacer es una tomografía o una imagen por resonancia magnética y que la imagen que vemos pues aquí en la diapositiva es una imagen patognomónica de la patología y es patognomónica del SIDA, por lo que no tenemos que realizar biopsia. Hay que recordar, ¿verdad?, que porque es una patología benigna, ¿verdad? Bueno, en este caso, la paciente con sus antirretrovirales, el tamaño de las lesiones disminuyó solamente con la terapia antirretroviral y no requirió mayor cosa, ¿verdad? Pero lo que sí les quería mostrar en las imágenes características que son patognomónicas de esta enfermedad. En cuanto a la patología benigna cervical, hablando ya de las infecciones cervicales, usualmente van a ser por micobacterias, ¿verdad? Y aquí estas pues van a dar una adenopatía unilateral de más de 3 centímetros de diámetro con una lesión pulmonar asociada. Pudiéramos nosotros también encontrar infección por citomegalovirus, que esta pues tiene muy mal pronóstico, ¿verdad? Y puede llegar incluso a causar meningitis o ceguera secundaria a una retinitis. Y pudiéramos también encontrar que estos abscesos sean causados por bacterias y lo más frecuente que encontraríamos serían estafilococos, aunque también pudiéramos encontrar otros gram positivos y anaerobios, ¿verdad? Y el foco sería dentario o cutáneo. Y el tratamiento en estos casos pues va a ser un drenaje y un debridamiento quirúrgico, además pues de la cobertura antibiótica intravenosa. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos de cabeza y de cuello y vamos a comenzar hablando del sarcoma de Kaposi. Este pues no es un tumor que sea exclusivo de los pacientes seropositivos, sin embargo se ha visto que en estos pues presenta un comportamiento más agresivo, ¿verdad? Y tiende a hacer una diseminación a nivel de mucosas, de ganglios y de vísceras. Esta pues es una proliferación maligna de células endoteliales y de fibroblastos que usualmente va a estar a nivel de mucosa. La supervivencia de estos pacientes pues es tan agresivo que es menor a los 2 años y va a ser típico en pacientes varones que han adquirido el síndrome por contagio sexual. Este pues en un 90% de los casos se va a encontrar a nivel de paladar duro y en las encías, y menos frecuente se ha visto que vaya a afectar faringe, laringe, senos paranasales y el pabellón auricular. Lo que vamos a encontrar es una lesión bien característica, que es una lesión pigmentada violácea de tipo mácula, pudiera también llegar a ser una pápula o un nódulo. El diagnóstico pues es fácil, ¿verdad? Porque la lesión es característica y porque la localización también es bien específica. Se va a confirmar mediante biopsia, exceptuando cuando el tumor esté en laringe, porque la literatura menciona de que ir a biopsiar estas lesiones a nivel de laringe pudiera causar una hemorragia que ponga en peligro pues la vida del paciente. El tratamiento de estas lesiones va a ser radioterapia o quimioterapia. Hablando de linfomas, pues este pudiera ser la primera manifestación del síndrome hasta en un 5% de los casos y se han descrito los linfomas pues en un 5 a un 10% de los pacientes seropositivos. Estos usualmente son linfomas malignos no Hodgkin de tipo B de alta malignidad. La localización más frecuente de estos pues usualmente es extraganglionar, pero no se ha encontrado que haya una localización típica.
puede afectar glándulas salivares, fosas y senos paranasales, la periórbita, el cavum, el anillo de Waldeyer, la laringe, las encías y el paladar duro. El tratamiento en estos casos pues también va a ser radioterapia y quimioterapia, siempre y cuando pues el estado inmunológico del paciente lo permita. En cuanto a los carcinomas, pues hay estudios que sugieren que hay un aumento en la incidencia de los carcinomas broncogénicos en pacientes seropositivos con respecto a grupos de características epidemiológicas similares. Sin embargo, no está demostrada que existe una mayor incidencia de estos carcinomas de vías aéreas superiores en aquellos pacientes seropositivos que no tengan los factores de riesgo que ya conocemos, como ser el tabaco y el alcohol. Y en cuanto al SIDA en la infancia, pues la característica propia de este síndrome en los niños es que son extremadamente susceptibles a padecer infecciones bacterianas, como lo habíamos mencionado antes. Son frecuentes en los pacientes pediátricos las otitis medias y las sinusitis recurrentes, pero también pueden presentar infecciones cutáneas y de tejidos blandos, infecciones urinarias, neumonías y bacteremias. Aparte de esas infecciones bacterianas, pudiéramos encontrar candidiasis oral, linfomas y de igual manera ellos pueden presentar aumento del tamaño de las glándulas salivares. Y eso es todo.